la historia del Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias. Aunque los historiadores difieren en cuanto al lugar y fecha de la primera vez que se celebró el Día de Acción de Gracias, es una fiesta nacional celebrada en los Estados Unidos principalmente, y también en Canadá, y en algunas islas del Caribe, Liberia, y por comunidades de inmigrantes estadounidenses en Centroamérica e Israel. Comenzó como un día de dar gracias a Dios por la bendición de la cosecha y del año anterior. Festividades con nombres similares tienen lugar en Alemania y Japón. El Día de Acción de Gracias se celebra el segundo lunes de octubre en Canadá y el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y Brasil, y alrededor de la misma temporada del año en otros lugares. Las oraciones de agradecimiento y las ceremonias especiales de acción de gracias son comunes entre casi todas las culturas, después de las cosechas, y en otras ocasiones. La historia de la festividad de acción de gracias, en América del Norte, tiene sus raíces en las tradiciones norteamericanas, que datan de la Reforma Protestante. También tiene aspectos de un festival de la cosecha, a pesar de que la cosecha en Nueva Inglaterra ocurre mucho antes del final de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de Acción de Gracias. En la tradición inglesa, los días de acción de gracias y los servicios especiales de agradecimiento religiosos a Dios se hicieron importantes durante la Reforma Anglicana, en el reinado de Enrique VIII, y en reacción al gran número de festividades religiosas del calendario católico. Antes de 1536, había 95 días festivos de la Iglesia, más 52 domingos, en los cuales las personas debían asistir a la iglesia y renunciar al trabajo, y a veces pagar costosas celebraciones. Las reformas de 1536 redujeron el número de festividades de la Iglesia a 27, pero algunos puritanos deseaban eliminar por completo todas las festividades de la Iglesia, incluyendo la Navidad y la Pascua. Los días festivos serían reemplazados por días especialmente llamados de ayuno, o días de acción de gracias, en respuesta a eventos que los puritanos consideraban como actos de divina providencia. Los desastres inesperados, o las amenazas de un juicio divino, exigían días de ayuno. Las bendiciones especiales, vistas como provenientes de Dios, requerían de días de dar gracias. Por ejemplo, los días de ayuno fueron llamados así por la sequía en 1611, las inundaciones en 1613, y las plagas de 1604 y 1622. Los días de dar gracias fueron llamados así después de la victoria sobre la Armada Española en 1588, y después de la liberación de la Reina Ana, en 1705. Un inusual día de acción de gracias anual comenzó en 1606, después del fracaso de la conspiración de la pólvora en 1605, y que se convirtió en la noche de Guy Fawkes, 5 de noviembre. En 1620, cuando el barco Mayflower zarpó desde Gran Bretaña, con rumbo al noreste de Estados Unidos, viajaban 102 cristianos ingleses, sin contar a la tripulación, quienes luego serían conocidos como peregrinos. Al llegar al Nuevo Mundo, en noviembre de 1620, formaron la colonia de Plymouth, en la costa de la actual Massachusetts. Allí se encontraron con muchas dificultades, como enfermedades, hambre y un clima despiadado. Más de la mitad murió. También se narra la llegada de Massasoit, rey de los Wampanoag, quien era acompañado por alrededor de 90 hombres. Ellos mataron 5 venados, los trajeron a la plantación y regalaron al gobernador, al capitán y a otros. Mas los sobrevivientes, sin embargo, debían su vida a la generosidad de la tribu Wampanoag, que compartió su comida y conocimientos con ellos. El primer invierno fue muy duro para ellos, pero el siguiente otoño, en 1621, los peregrinos tuvieron su primera cosecha, y ellos obtuvieron una buena cosecha de las semillas que ellos plantaron. Decidieron celebrarlo con una gran cena, incluyendo a los indios, que les habían ayudado a sobrevivir el primer año. Los hombres se fueron a cazar, a conseguir carne para la cena. No se sabe a ciencia cierta si los pavos de la región
fueron parte de la cena, ya que ellos usaban el término pavo para cualquier clase de ave silvestre. Otra clase de alimento que casi siempre tenemos para el Día de Acción de Gracias es el pastel de calabazas. Son muy pocas las posibilidades que ese alimento formara parte del menú de la primera celebración de Acción de Gracias. Las reservas de harina se habían usado, así que no había pan o pasteles de ninguna clase. Había suficiente cantidad de calabazas, porque ellas crecían en el campo, y ellos las comían cocidas. Tampoco había leche, sidra, papas, o mantequilla. No había vacas para producir leche, y la papa recién descubierta, muchos aún creían que era venenosa. La cena incluyó pescado, bayas silvestres, berros, langostas, fruta seca, maíz, almejas, venado, y ciruelas. Una publicación reeditada bajo el nombre de Bradford's Journals, el diario de Bradford's, en 1856, que permanecía perdidos desde hacía un siglo, mencionaba que los colonos habían cazado pavos durante el otoño de 1621, y como los pavos no eran algo común para los norteamericanos hasta la fecha, el pavo comenzó a verse como una opción más atractiva para las festividades. De esa forma nació el Día de la Acción de Gracias. Aunque en algunas zonas de los Estados Unidos se acostumbraba a juntar a la familia durante el otoño para dar las gracias, e incluso los presidentes solían declarar un Día de Acción de Gracias en el año. No existía en lo absoluto una festividad nacional con esta idea. Muchas de estas celebraciones incluían pavo en su menú, sin embargo, ni era oficial, ni se encontraba en todas las mesas. El Día de Acción de Gracias no se celebraba todos los años. Inclusive, no fue hasta junio de 1676 que se celebró otro Día de Acción de Gracias. Más de un siglo después, en 1789, George Washington proclamó el 26 de noviembre como un día de acción de gracias y oración pública. Luego, en 1863, Abraham Lincoln la declaró fiesta nacional, pero fue hasta 1941 que el Congreso Federal la hizo oficial. Aunque nunca se estableció el platillo principal, el pavo siempre ha estado ligado a la celebración. El pavo, o guajolote, como se le llama en México, es un ave de corral, de gran tamaño. El guajolote, o pavo, es salvaje, y mexicano, una subespecie del pavo salvaje común, especie que aún vive en los bosques de América del Norte. Utilizada en la alimentación humana, fundamentalmente por su carne, y en mucha menor medida por sus huevos. Fue introducido como ave doméstica en casi todo el mundo. La mayor demanda de carne de pavo ocurre para la fecha de Día de Acción de Gracias y Navidad. La mayoría de las personas en los Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares, donde preparan un banquete. En muchas casas, es común ofrecer una oración de gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. El plato principal tradicional para la cena es un gran pavo asado horneado. Este pavo tradicionalmente va acompañado con un relleno hecho de pan de maíz y salvia. Se sirve tradicionalmente con una jalea o salsa de arándanos rojos. Además suelen servirse platos de verduras, como las judías verdes, ejotes, vainitas, la papa dulce, boniato, camote, y el puré de patata, con gravy, que es una salsa hecha del jugo del pavo. También suele servirse una gran variedad de postres, siendo el pastel de calabaza el más popular. Las comidas se sirven con sidra de manzana caliente, con especias, o espumoso de sidra de manzana, tradicionalmente fermentado. También es común preparar el pastel de nuez pacana, y el de manzana. Asimismo, en 1924, surgió en Estados Unidos la tradición de organizar un desfile con animales. En ese entonces se hacía caminar por las calles a cabras, camellos o elefantes. Desde 1927 empezaron los globos gigantes de helio, excepto entre 1942 y 1944, pues ese químico, así como el caucho, eran necesarios para combatir durante la Segunda Guerra Mundial.
Anualmente la cadena de tiendas departamentales Macy's realiza un gran desfile por las calles de Manhattan, Nueva York, que atrae a millones de personas a la avenida Broadway para ver los enormes globos gigantes y presenciar las actuaciones de artistas musicales invitados. Turistas y habitantes locales de la ciudad disfrutan del desfile financiado por el municipio y empresas privadas. Otra de las tradiciones famosas es que el presidente de Estados Unidos indulte a un pavo como símbolo de libertad e invocación al espíritu de acción de gracias. Algunos dicen que esta costumbre empezó en 1947 con Harry Truman, pero el primer perdón oficial registrado fue con George Bush en 1989. Algo que se está haciendo muy notorio en el siglo XXI es que las tiendas, o conocido como inicio de la temporada de compras, la mayoría de negocios y oficinas están cerrados en este día. Algunos almacenes, centros comerciales, restaurantes y bares permanecen abiertos. El viernes es la fiesta tradicional, la apertura de la temporada de compras navideñas. Este día se conoce como Black Friday o Viernes Negro. Almacenes y tiendas, todos ofrecen precios de rebaja, y mucha gente acude desde las primeras horas del día a los centros comerciales. Desafortunadamente, hoy en día, las reuniones de acción de gracias ya pasó a la historia, ya que con el famoso Viernes Negro, o Black Friday, ya se terminó, porque ahora abren las puertas desde las 5 de la tarde del jueves. Antes las abrían a las 5 de la mañana del viernes, después fue a las 12 de medianoche, y ahora, yo creo que se va a llamar Jueves Negro, ya que las ventas empiezan desde el jueves. Es triste mirar como una reunión familiar se ha convertido en una reunión de compras, y mucha gente prefiere ir a comprar que estar reunidos con su familia y pasar una noche familiar por el famoso Black Friday o Viernes Negro. Es triste, pero es la realidad. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Si tienes un testimonio de poder, puedes enviárnoslo a este correo, unrinconcercadejesús@gmail.com, o contáctanos en Facebook, en Un Rincón Cerca de Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1, 7-9. Bendiciones.